¿Por qué hoy, en la era del confort y la tecnología, millones de personas viven atrapadas en la ansiedad y la depresión? Vivimos rodeados de estímulos, de comparaciones constantes y de la presión por ser productivos y felices todo el tiempo. Pero detrás de esa fachada se esconde un vacío existencial que está enfermando nuestras mentes y nuestros cuerpos. En mis más de 30 años de experiencia como psicoterapeuta ayudando a cientos de personas, he podido constatar con claridad que el estrés ha aumentado su impacto, afectando cada día a un mayor número de seres humanos en cuanto a ansiedad y depresión. En este análisis vamos a explorar por qué tanta gente sufre hoy, qué ocurre en nuestro interior cuando el estrés se apodera de nosotros y, sobre todo, ¿qué podemos hacer para recuperar el orden, el propósito y la calma que tanto necesitamos? Si alguna vez has sentido que la vida se vuelve un torbellino imposible de controlar, quédate conmigo. Te prometo que estas reflexiones pueden brindarte claves poderosas para transformar tu manera de vivir y empezar a construir una existencia más auténtica y significativa. Ansiedad, depresión y el precio del vacío existencial. Vivimos tiempos paradójicos. Nunca antes la humanidad dispuso de tantos medios para reducir la penuria material y prolongar la vida. Hemos domesticado enfermedades, conquistado distancias y creado entornos donde casi cualquier necesidad inmediata puede satisfacerse con un clic. Pero mientras las estadísticas celebran la prosperidad, el individuo moderno se siente cada vez más exhausto, ansioso y desconectado de cualquier sentido profundo. Esta epidemia silenciosa no es una anomalía menor, sino un reflejo fiel de un modelo cultural que, en su afán de maximizar la eficiencia y el consumo, ha descuidado algo esencial: la necesidad de una vida con propósito, arraigo y límites. El sufrimiento psíquico de nuestro tiempo es el síntoma más visible de un malestar civilizatorio. Y es imposible tratarlo con honestidad sin examinar con rigor sus causas y la responsabilidad personal que cada uno tiene en el modo en cómo decide habitar su propia existencia. Las causas profundas de la ansiedad contemporánea son: 1. El culto a la inmediatez. La cultura digital ha convertido el presente en un flujo interminable de estímulos. Todo debe suceder ahora. La respuesta al mensaje, la gratificación, la aprobación. Esta compulsión fragmenta la atención y nos priva del sosiego necesario para procesar la experiencia. La mente humana no fue diseñada para recibir miles de impresiones por minuto sin pagar un precio. El precio es la ansiedad que se convierte en un estado esencial. 2. La tiranía de la comparación. Las redes sociales no solo nos permiten compartir, también han normalizado la exhibición de una vida cuidadosamente editada. Cada imagen se convierte en un recordatorio de nuestras carencias percibidas. La felicidad de los otros, aunque sea ficticia, se experimenta como un reproche silencioso. Así, el individuo aprende a mirarse con desdén, convencido de que siempre está en deuda con un estándar imposible. 3. La pérdida de referencias estables. Durante siglos, la familia, la religión, la tradición y la comunidad proporcionaron un marco de certezas. Hoy, la mayoría de estos referentes han sido relativizados o erosionados. Y aunque esa libertad tiene un valor innegable, también tiene la carga de inventarse a sí mismo sin un manual de instrucciones. El vértigo de no saber quién se es ni qué se espera de uno es terreno fértil para la ansiedad. 4. La precariedad afectiva. La soledad se ha convertido en una epidemia paralela. Muchas personas atraviesan la vida sin la posibilidad de compartir su intimidad con alguien que escuche sin juicio. Las relaciones son cada vez más funcionales y desechables.
El vacío afectivo y la ausencia de vínculos confiables intensifican el miedo existencial de ser irrelevantes. 5. En un mundo donde todo se mide en términos de utilidad y rentabilidad, incluso el tiempo libre se convierte en un recurso a optimizar. Hemos internalizado la creencia de que no hacer nada es sinónimo de fracaso. Esta exigencia de productividad constante convierte la vida en una carrera perpetua. 6. El déficit de trascendencia. El ser humano puede soportar la adversidad si cree que su sufrimiento sirve a un propósito. Pero cuando la existencia carece de dirección, el dolor se vuelve intolerable. Esta ausencia de una meta que justifique el sacrificio convierte cada contratiempo en una prueba del absurdo. La ansiedad nace entonces como la reacción natural a una vida que se percibe como carente de sentido. La ansiedad crónica no es solo una incomodidad psicológica, es una alteración sistémica que afecta el cuerpo, las emociones, la conducta y la vida social. En el organismo, la ansiedad prolongada dispara una cascada de reacciones bioquímicas. Se eleva el cortisol, se acelera el ritmo cardíaco, aumenta la tensión muscular. Con el tiempo, esta activación constante degrada la salud. Hipertensión, trastornos digestivos, insomnio, debilitamiento. El cuerpo vive en un estado de alarma que le impide regenerarse. A nivel psicológico, la ansiedad anula la capacidad de contemplación. El individuo se habitúa a anticipar catástrofes y a sobreestimar las amenazas. Todo se percibe como urgente y peligroso. El presente deja de ser un espacio habitable y se convierte en un escenario de amenazas inminentes. En lo social, erosiona la confianza y la apertura. La persona ansiosa teme la crítica y el rechazo. Poco a poco se repliega. Renuncia a vínculos profundos. Se refugia en hábitos compulsivos o distracciones superficiales. La vida se achica hasta convertirse en un perímetro mínimo donde todo está bajo control, pero donde nada sucede con autenticidad. En su dimensión más profunda, la ansiedad destruye la posibilidad de alegría y gratitud. Roba el derecho de experimentar la vida como un regalo incierto, pero valioso. Por ello, es sumamente importante acudir a terapia psicológica para abordar esta afectación de manera seria y comprometida. Mi especialidad, la hipnosis clínica y la programación neurolingüística son, en mi experiencia profesional, dos de las herramientas más poderosas y eficaces para lograrlo, pues permiten reestructurar creencias, reducir la hiperactivación emocional y recuperar la capacidad de calma y enfoque. La ansiedad y la depresión requieren en muchos casos intervención profesional. Pero no basta con esperar que un fármaco o un terapeuta resuelvan lo que en parte es el resultado de hábitos y valores desordenados. La libertad humana es también la libertad de asumir responsabilidades. A continuación, compartiré contigo algunos principios que pueden ayudar a reconstruir una vida menos vulnerable a la ansiedad. 1. Ordena tu pequeño mundo. El caos exterior y el desorden interno se refuerzan mutuamente. Elige un espacio, tu habitación, por ejemplo, tu escritorio, y ordénalo. No se trata de perfección, sino de asumir la responsabilidad sobre un territorio. El orden visible transmite a la mente el mensaje de que el caos puede reducirse con acción sostenida. 2. Delimita la exposición a la información. La ansiedad florece en un terreno saturado de estímulos. Limita tus fuentes de noticias. Define horarios concretos para el uso de redes sociales. Reserva momentos sin dispositivos. La mente necesita silencio y vacío para metabolizar la experiencia. 3. Recupera el contacto con tu cuerpo. El ejercicio físico regular no es un capricho estético,
Es un acto de mantenimiento mental. Camina, levanta peso, respira de manera consciente. El movimiento regula el estrés, despeja la mente y fortalece la sensación de eficacia personal. 4. Aprende a soportar la incomodidad. Hemos sido educados para huir de toda molestia, pero el crecimiento implica soportar la tensión de no tener respuestas inmediatas. La ansiedad no se disipa solo con distracciones. Requiere la capacidad de estar presente en el malestar sin rendirse ante él. 5. Define un propósito superior. La pregunta esencial no es ¿qué quiero?, sino ¿para qué estoy dispuesto a soportar el dolor inevitable de vivir? Cuando la vida se ordena en torno a un compromiso, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en el precio de algo valioso. 6. Cultiva relaciones de autenticidad. Busca personas con quienes puedas compartir tu vulnerabilidad sin miedo. La ansiedad se intensifica cuando fingimos que estamos bien. La conexión humana verdadera es el antídoto más poderoso contra la desesperanza. 7. Reserva tiempo para la reflexión. Dedica espacios diarios para pensar con calma. Escribe lo que sientes. Interroga tus miedos. La claridad no surge del ruido, sino del silencio. Solo cuando nos permitimos escuchar nuestra propia voz interior, podemos distinguir qué nos pertenece y qué nos ha sido impuesto. Nadie está a salvo de la ansiedad y la depresión, pero hay una diferencia entre quien las padece como una fatalidad inevitable y quien las afronta como un desafío que reclama acción responsable. Una vida ordenada no es una vida exenta de dolor. Es una existencia donde el sufrimiento tiene cabida porque ahí hay algo más importante que evitar. La serenidad es el resultado de la disciplina, la claridad de propósito y la humildad de aceptar que nuestra tarea no es controlar todo, sino hacerlo mejor con lo que depende de nosotros. La cultura contemporánea nos empuja a buscar distracción constante y gratificación inmediata. Pero solo quien aprende a sostener la incomodidad, a decir la verdad y a construir algo que merezca el esfuerzo, conquista la dignidad de una vida con sentido. Y ese es el desafío más noble al que puede aspirar un ser humano.